Bien, qué bueno que están con nosotros, como cada semana. Este es usted, para todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Y para las repetidoras en la Huasteca Potosina, Huasteca Norte, 12 sistemas de cable, que repiten a Televalles 8, en Tamazunchale, Canal 9, Temaja Cable, en Río Verde, Cable RB, en Ciudad Fernández, El Refugio, San Ciro. Saludamos también con gran gusto a Matehuala a través de TV Reactiva de la Universidad de Matehuala, a Cedral, por supuesto, los saludamos con afecto. Cerritos, un saludo muy especial para Cerritos, nos mandaron un correo muy sentido, muchas gracias, y por desvelarse, porque a la hora que les repiten a ustedes es bastante tarde, nos ven en el Naranjo también, saludos a todos ellos. En esta ocasión, señoras y señores, yo creo que la República entera se cubrió con un manto de luto. Perdimos a un personaje muy ilustre que nos llenó de eso, de lustre a nivel mundial, que destacó en foros nacionales e internacionales, un hombre con una capacidad intelectual increíble y una honestidad absoluta, y además universitario. Fue rector de la Universidad Autónoma de México, la Nacional Autónoma de México. La persona que ustedes están viendo es el doctor Isidro de los Santos Olivo. Él ha sido invitado para conversar con ustedes del maestro Jorge Carpizo MacGregor. Es egresado de la Facultad de Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, generación 84-89. Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en España, con la tesis La defensa de la Constitución en los ordenamientos mexicano y español, que presentó el 25 de noviembre de 1994 y mereció la calificación de apto cum laude. Ha publicado artículos en diarios y revistas especializados y cuenta con aportaciones científicas en México, España, Italia, Brasil, Perú y Colombia. Entre sus principales trabajos académicos se encuentra Constitución Política del Estado de Aguascalientes y comentada, Derecho Constitucional Estatal, Memorias Sexta y Séptima, Congresos Estatales de Derecho Constitucional de los Estados, Aguascalientes, Historia de las Instituciones Jurídicas. Su currículum es extensísimo, es una gente muy respetada, tanto en el medio universitario como por los propios juristas, que aquí en San Luis Potosí ya ven ustedes que carecemos de abogados. Yo creo que es una de las entidades donde más tenemos, precisamente por la referencia que hizo el maestro Carpizo cuando vino a recibir el reconocimiento del doctorado honoris causa, cuando refiere que la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí sirvió para la formación de abogados en el centro y norte de la República. Fíjense ustedes que, voy a adelantar lo del currículum del doctor, fue delegado en San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Amparo a partir de marzo de 2009, miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional y delegado del mismo en el Estado de San Luis Potosí a partir del 19 de junio de 2009. Estuvo a cargo como coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de mayo de 2005 a febrero de 2010. De marzo de 2009 a agosto de 2010 fungió como secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es profesor investigador en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí. Para hablar del doctor Isidro de los Santos Olivo, ocuparíamos todo el programa. He molestado a este distinguido personaje, todo un caballero, para que nos haga favor de conversar para ustedes, para nosotros, de la personalidad y de la gran sabiduría del maestro Jorge Carpizo MacGregor. Doctor, le agradezco mucho su presencia en esta ocasión aquí. Muy amable, don José Manuel de la Fuente. Yo le agradezco personalmente que me haya invitado al programa. Agradezco a la televisora, por supuesto. Y bueno, compartimos un sentimiento común, que es el deceso de mi amigo, de nuestro amigo, pero no solamente de nuestro amigo, sino de un gran mexicano.
de un referente ecuménico en el ámbito académico, jurídico, y también un hombre con una gran calidad humana, que lamentablemente su muerte inesperada acaeció el viernes pasado, en un proceso preoperatorio en el quirófano, y bueno, pasó lo que todos ya sabemos. Y con gusto, estoy obligado, porque tenemos que seguir su ejemplo, vengo a conversar con la pena, pero con el deber de que los teleauditorios nos escuche un poco sobre quién fue este hombre, qué legado nos deja. No está físicamente más con nosotros, sin embargo, su presencia estará permanentemente entre los mexicanos y desde luego en el ámbito internacional, en Iberoamérica principalmente. Es responsabilidad nuestra, ¿no cree usted, doctor, mantener esa figura presente eternamente? Usted que convivió con él en muchas ocasiones, en asuntos académicos y no académicos, como amigo personal de él, cercano a su familia. Ahora vamos a ver aquí fracciones, si usted me lo permite, doctor, de su aportación, porque yo así la llamo, su aportación en esa ocasión de noviembre que el rector Mario García Valdés le otorga a la universidad el doctorado, el doctor honoris causa, y él nos viene con esta aportación a dar cátedra de Ponciano Arriaga, un personaje extraordinario nuestro, pero que desgraciadamente no todos habíamos hecho un estudio a profundis de él, a pesar de que existe mucho material. Creo que hacíamos cada vez más grande su estatua, pero nada más. Y yo quisiera que usted y yo revisáramos este documento. Esta fuga que se hizo de video es la introducción que usted diera, magnífica, magistral, de la personalidad y del trabajo del maestro Carpizo MacGregor. Y yo quisiera pedirle a nuestro productor, si es que los aparatos electrónicos lo permiten, que nos permitiera al doctor y a mí ver la primera fracción de esta intervención del doctor Carpizo MacGregor, para que nos haga favor de comentarla. Con mucho gusto. Vamos adelante. Permítaseme expresar las razones por las cuales el otorgamiento de este doctorado honoris causa reviste un significado especial para mí. Por provenir de una de las universidades mexicanas con mayor nivel académico, lo cual no es solo una expresión, sino una realidad. Los egresados de esta ilustre universidad, durante muchos años, se encuentran en los 2 primeros lugares de los médicos aceptados en dichos institutos. La Facultad de Derecho es una de las más antiguas del país y durante mucho tiempo constituyó una gran cantera para la formación de abogados en el centro y norte del país. Porque me encuentro ligado a la Facultad de Derecho. En los últimos años es una de las facultades de México que más he frecuentado. En ella me siento en casa debido a los amigos y colegas que en ella tengo y quienes bondadosamente me han conducido a este señalado honor con el beneplácito de también mi amigo el señor rector. Bien, esta es una fracción y en ese momento, doctor, ya había usted hecho la introducción y él estuvo muy atento a todas sus palabras. Cuando hizo esta mención, más adelante lo vamos a ver, que refiere a su familia, porque yo nunca hubiera pensado, doctor, que era campechano, cuando yo pensé, como muchísimos, que era del Distrito Federal. Sí, él nació en Campeche el 2 de abril, ayer era su cumpleaños, de 1944. Y después de estudiar, me parece, el bachillerato, fue a la Ciudad de México, donde estudió la carrera
la carrera de Derecho de 1963 a 1968. Y ahí se ligó con una serie de profesores muy importantes y hizo una amistad muy sólida con don Mario de la Cueva, un gran maestro, un gran jurista, constitucionalista también, sí, aunque también cuenta con obras jurídicas en el área de derecho laboral, y que llegó a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que hoy en día la calle dentro de Ciudad Universitaria lleva su nombre, Circuito Mario de la Cueva, donde está el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Correcto. El doctor Carpizo también se ligó con una serie de profesores trasterrados españoles con motivo de la guerra civil, o guerra incivil, ¿no? Porque más bien. La guerra, más bien, ¿verdad? En 1936, como usted sabe, se dio la guerra civil y una buena parte de intelectuales españoles encontraron refugio seguro en el Estado mexicano, mediante una política deliberada de dos grandes hombres de letras mexicanos, don Daniel Cosío Villegas y don Alfonso Reyes. Ellos fueron los promotores, los impulsores para que el presidente Lázaro Cárdenas les abriera las puertas del país y encontraran refugio seguro. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, se incorporaron a la Universidad Nacional Autónoma de México. Afortunadamente. Afortunadamente. Y dieron una gran contribución intelectual y académica y cultural a nuestro país, destacando figuras señeras como Luis Recasén Siches, Ius Filósofo, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, don Demófilo de Buen, padre de don Néstor de Buen, el jurista teórico del Estado, don Manuel Pedroso, el latinista Millares Carlo, una serie de hombres importantes. Que le dieron una categoría latinoamericana, como para hacer honra de por mi raza, hablará el espíritu. Así es. Fundaron también en esa emigración en México la Casa de España en México en 1938. Correcto. Y 2 años más tarde, en 1940, ya más vinculada con la realidad sociopolítica del país, transformó su nombre y se convirtió en, hoy por hoy, una de las instituciones más sólidas, más serias y de mayor prestigio, no solo de nuestro país, sino de América Latina, de América. El Colegio de México, así es, el Colmex. Y bueno, pues el doctor Carpizo se vinculó con todos esos personajes, con la mayoría de ellos, y muchos profesores también, que él era un hombre, el doctor Carpizo, debo decir, gran estudioso. Está su currículum levantado desde hace mucho tiempo, con promedio excelente de 10 en primaria, en secundaria. En la carrera tiene 9.9 de promedio, final, en la carrera de Derecho, y su doctorado lo obtiene en 1978 con su tesis El presidencialismo mexicano, que fue un gran estudioso durante la década de los 70 del sistema político mexicano, particularmente de su sistema de gobierno, del sistema presidencialista. Y él obtuvo una calificación, el doctorado, de 9.6. Un hombre estudioso, un hombre académico por definición, como lo constata su prototípico currículum universitario. Creo que la única piedrita en el zapato es que haya aceptado, y quiero adelantarme, doctor, ser Procurador General de la República, porque era un gran patriota, y se lo ha de haber solicitado el propio presidente de la República, para que él haya aceptado, pero yo creo que ese fue un trago muy amargo para él. Fíjese que es usted una muy buena pregunta. El doctor Carpizo fue rector y tenía, por los estatutos establecidos en la UNAM, la posibilidad de cumplir con un segundo periodo de 4 años. Renunció abiertamente y dijo que no, a pesar de que había hecho un extraordinario papel, de que había tenido conflictos y problemas, porque él trató de reformar, de reestructurar la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre con unas ideas progresistas, liberales, académicas. A pesar de las vicisitudes que tuvo, le pedían que continuara en un segundo periodo rectoral. Él, firme en sus convicciones, yo le pregunté, maestro Carpizo, en alguna ocasión, ¿por qué usted no continuó siendo rector? Y me contestó, mira Isidro, yo ya había publicado mi libro El presidencialismo mexicano y me había manifestado abiertamente en contra del principio de reelección. Y entonces yo tenía que siempre procurado ser congruente con mis principios. Y entonces tenía que poner el ejemplo.
y no continué por un segundo periodo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. A propósito de su pregunta, cuando dejó de ser rector, emigra a Europa, un viaje que tenía planeado para descansar durante un mes, fue a Europa y a la India, y me cuenta esta anécdota extraordinaria porque en esas fechas, finales de los 80s, las comunicaciones, a pesar de que ya había un avance tecnológico importante, eran más difíciles que ahora. Y en su hotel, que estaba, no sé si en ese momento en Alemania, me parece, estaba dando un recorrido, regresa al hotel y se encuentra con una llamada en los de recepción. Le dicen: el señor Jorge Carpizo, sí, tiene una llamada de su presidente de México, Carlos Sáenz de Gortari. Entonces él se reporta, pero dice: Isidro, no tienes idea cómo batallé para comunicarme con el presidente. Bueno, con el país, yo creo, ¿no? Claro. Con México, y luego y así es. Ya los PIB. Habían dejado un número y tal, el cambio de horario, ya sabrá toda esta cuestión. Y él, después de 4 horas, me dice, logra contactar, pero él estaba en una reunión del presidente, y le contesta un secretario del presidente, y le dice: bueno, sea que soy Jorge Carpizo, estoy atendiendo la llamada del señor presidente, y le dice: fíjese que está en una reunión, y pues no sé si gusta hablar más tarde o dejarle algún mensaje. Y dice: mire, yo me estoy reportando a su llamada. Francamente me costó muchísimo trabajo, dígale que me reporté, por favor, y que pues es muy complicado comunicarse. Y entonces el secretario dijo: no, permítame un segundo, le paso una tarjeta, y atiende la llamada del presidente, bueno, porque tenía interés de hablar con él. Le dijo que dónde andaba, le dijo que en Europa y tal, y lo invitó a ser ministro de la Corte, cosa que inmediatamente le dijo: fíjese, le dijo: señor presidente, le agradezco, si usted me invita en un año, muy agradecido. En ese momento tengo otros proyectos y tal, así. Oiga, pero ¿cuándo se va a venir usted de ahí y tal? Señor presidente, voy llegando a Europa, pero ¿no se vendría usted acá a México y tal? Mire usted, estoy dando unos planes y tal, yo le agradezco su deferencia. Bueno, mire, me dice, yo lo espero, me dijo. Y esperó a que cumpliera y tal, después de un mes, e ingresó. Yo le pregunté: ¿cómo ingresó usted a la política, doctor? Porque pues, bueno, el presidente tenía que hacerse allegar. No, él me lo dijo, o sea, esta parte, pero yo lo sé, lo he consultado con terceras personas. Él me dijo: fui invitado a ser ministro de la Corte. Y dije: yo negocié con el presidente impulsar reformas y hacer cosas por México. A pesar de que yo me manifesté abiertamente sin la militancia de ningún partido, cosa que mantuvo hasta los últimos días de su vida. En el velatorio había militantes, funcionarios de prácticamente todos los partidos, principalmente de los 3 partidos más con mayor presencia, sí. Porque él nunca se manifestó abiertamente militante de un partido político. Ni hizo diferencias. Ni hizo inferencias. Eso inclusive le costó, si usted recuerda un poco de historia, le costó, bueno, la presión que ejercieron para que él se afiliara al partido que estaba gobernando, al PRI, cuando era secretario de Gobernación. Y él dijo: señor presidente, ¿usted y yo acordamos esto? Él fue un gran impulsor de reformas. Él negoció precisamente ingresar, necesitaba el gobierno de Salinas, como todos lo sabemos, esto está documentado, de fortalecerse con hombres probos, y por eso puso los ojos el presidente Sáenz de Gortari en el maestro Jorge Carpizo, que ya gozaba de un prestigio, de una integridad, de un respeto, ¿verdad? Y con la astucia e inteligencia del licenciado Salinas, ¿verdad? Que sabía. Así es. El tipo de personaje que necesitaba al lado de él. Y lo hace ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perfectamente se da cuenta el funcionamiento, y él fue uno de los promotores, de los grandes impulsores para que posteriormente, con las aportaciones teóricas, jurídicas, de conocimiento del maestro Héctor Fix Zamudio, se redujera fuera y se llevara a cabo aquella gran reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya muy posteriormente, en 1994, en diciembre, con justamente empezando el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero él fue el gran promotor. Después de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo llevó a ser el primer ombudsman, es decir, el primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una institución que en ese entonces la gente no confiaba y que generó conflictos con el propio Poder Judicial federal, porque decían: esta institución pues no tiene, sus resoluciones no son vinculatorias, no obligan,
¿Y cómo va a haber dos defensores de los derechos humanos y de la propia Constitución, verdad? Porque una parte esencial de los derechos de la Constitución son los derechos humanos, ahora llamados derechos humanos. Y él creía en estas instituciones que su prestigio estaba en una altísima calidad moral y necesitaba de un acicate de una institución como la de los derechos humanos para hacer revolucionar al país y someter al sistema jurídico y al gobierno de la Constitución el ejercicio del poder público de las instituciones en México. ¿Dónde estaba su fortaleza? Me lo decía el maestro Carpizo. Y su fuerza moral, pero sobre todo el ciudadano se va a dar cuenta de una institución con este prestigio, y el instrumento que tienen las democracias el ciudadano es el voto, es el sufragio. Y si los gobiernos cometen muchas violaciones a los derechos humanos, vendrán recomendaciones, y el ciudadano estará, que son públicas, que son abiertas, que deben serse del dominio del conocimiento de los ciudadanos, del dominio público, y entonces los ciudadanos tendrán el instrumento para, en un momento dado, tener alternancia en el ejercicio del poder a la hora de ejercer su voto. Bueno, ahí está esas grandes batallas que tuvo él, como un espadachín antiguo, ¿verdad? Así es. ¿Le parece, doctor, que veamos otro fragmento del discurso del doctor Carpizo? Es muy rica la conversación con usted, pero yo quiero que abusemos de usted en el tema de Ponciano Arriaga. Adelante, por favor. Porque recibo este honor en un año muy especial, en el bicentenario del natalicio de don Ponciano Arriaga, probablemente el potosino más ilustre de nuestra historia y uno de los mejores mexicanos que haya existido. Porque don Ponciano Arriaga es uno de los grandes entre los grandes del pensamiento social mexicano, o si quieren, del liberalismo social. Con ese pensamiento siempre me he identificado y lo he hecho mío. En 1969, al editarse mi primer libro, La Constitución Mexicana de 1917, dediqué muchas páginas a los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917 sobre la tierra y el trabajo, cuyos frutos son los artículos 27 y 123 constitucionales. En ellos se recogen las ideas de Ponciano Arriaga. En enero de 1985, al tomar posesión como rector de la UNAM, decidí reiterar mi ideología y mi credo. Afirmé entonces: tomo posesión del cargo de la universidad en mi facultad de Derecho, mi facultad, porque en ella y de mis maestros aprendí a entender y amar a la universidad, porque en sus aulas comencé a comprender el profundo honor que es ser universitario, porque en sus cátedras se terminó de conformar mi ideología, enmarcada en el pensamiento social mexicano que proviene, entre otros, de Morelos, Otero, Arriaga y Ramírez, y de las tesis revolucionarias que se plasman en nuestra Constitución Política de 1917. Vamos a seguir conversando con el doctor Isidro de los Santos, pero vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente. Siempre lamento mucho que no estén ustedes acá,
porque en los cortes estos que Jacobo Bernardino inventa, mi productor, la plática se pone muy rica aquí con nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Isidro de los Santos Olivo. Vamos a ver, con el permiso del maestro, otra fracción donde marca el maestro Carpizo su enlace, su relación, su unión con San Luis Potosí. Adelante, Jacobo. San Luis Potosí tiene un significado especial para mí, debido a que aquí habitó durante décadas el hermano mayor de mi padre, mi tío José Trinidad, y aquí viven varios de mis primos hermanos, varios de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. En cada visita a esta hermosa ciudad me encuentro con una parte de mi familia cercana, a quienes agradezco que me acompañen esta noche. San Luis Potosí y su ilustre universidad han honrado el bicentenario del natalicio de don Ponciano Arriaga como merece este personaje, al cual tanto debemos, pero no ha sido así a nivel nacional, lo cual constituye un grave error. Las ideas y las acciones de don Ponciano Arriaga son hoy tan vigentes como en el siglo XIX. Ellas pueden ayudar a superar muchos de nuestros problemas actuales. Hay que mostrar que México, en momentos difíciles, salió adelante debido a personajes como Ponciano Arriaga. Nació en 1811. Antes de cumplir los 20 años, se le habilitó la edad para que pudiera titularse de abogado. ¿Cómo lo logró? Con inteligencia, pero sobre todo con esfuerzo, constancia y organización. Arriaga, en 1830, defendió a los indígenas propietarios de las tierras del pueblo de Montesillo. El convento del Carmen, integrado por monjes españoles en su mayoría, intentaba apropiarse de esas tierras. Arriaga ganó el litigio. El joven abogado se enfrentó a fuertes poderes fácticos para defender a los más pobres y vulnerables. No se arredró. Por el contrario, actuó con convicción, conocimientos e inteligencia. Hoy, 2011, las comunidades indígenas del país continúan siendo las más pobres y vulnerables. Están integradas por los más pobres de los pobres, con inmensas carencias de toda clase. El ejemplo y la acción de Ponciano Arriaga es actual. Está vigente en nuestros días. Quiero recordarle a nuestra audiencia que esto fue en noviembre de 2011. Del año pasado, hace unos meses. Sí, hace unos meses, y todavía lo tenemos presente. Qué mensaje, qué remate de los pobres, entre los pobres. Usted fue, en cierta forma, doctor, responsable de la primera visita del doctor Carpizo a San Luis. Es correcto. Acaba de ingresar como director de la Facultad de Derecho el licenciado Fernando Sánchez Lárraga, y un hombre impulsor de la vida académica, de las conferencias, del intercambio con profesores. Y yo le comenté, le digo, bueno, ¿por qué no traemos a un gran profesor? Y dice, ¿quién tienes pensado? Me dice, pues hay varios, me dice, pero he pensado en uno que lo acabo de saludar en un congreso en Brasil, en Curitiba, y me parece extraordinario, o sea, invitar al doctor Jorge Carpizo Magreor. Me dijo, tráetelo, adelante. Cuando le hablé por teléfono, le dije, doctor, habla Isidro de los Santos. Yo realmente a partir de unos 5 o 6 años empecé a cultivar su amistad. Si bien había tenido oportunidad de saludarlo y conocerlo personalmente, no había una liga, un vínculo académico siquiera, ¿verdad? Con el doctor Carpizo, no había una convivencia. Y entonces cuando le llamo, le digo, oiga,
el doctor Carpizo con su secretaria y me lo comunica. Digo, doctor, habla Isidro de los Santos, lo acabo de saludar de la Facultad de Derecho de San Luis Potosí. Estuve con usted en el congreso pasado en Curitiba, en ese momento fue el 9º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es auspiciado por el Instituto, dicho sea de paso, Iberoamericano de Derecho Constitucional, que presidía hasta su muerte el doctor Jorge Carpizo. Y me ¿cómo no? Te ubico perfectamente, Isidro. Pues mire, lo quiero invitar a San Luis Potosí. Me va a dar mucho gusto, me dijo, porque tengo casi 50 años que no voy a San Luis Potosí. Así me contestó, ¿pero cómo? Pues yo estuve en aquel movimiento en el 58 y tal, dice que estuvieron allá en San Luis, y fue en mis años de adolescencia, juventud, cuando yo estuve ahí en San Luis Potosí. No había venido a San Luis Potosí, y menos con toda la trayectoria que había tenido, a un acto académico, ¿no? Y lo invitamos a dictar una conferencia. ¿A la facultad? A la Facultad de Derecho. Y entonces, pues se le trató a la altura de las circunstancias. Nuestro, en ese momento, rector, licenciado Mario García Valdés, con una gran sensibilidad, con una gran visión académica, pues comió con él, asistió a su evento. Entonces vio que había interés por parte de las autoridades en las cuestiones académicas. No solamente por parte de los profesores, sino también por parte de sus autoridades. Entonces, y yo le empecé a platicar de que nuestra universidad siempre se había caracterizado, bueno, por ser una universidad seria, trabajadora, académica, pero que particularmente el actual rector, el entonces rector, había generado un impulso importante, ¿no? En el ámbito académico. Y el doctor Carpizo, bueno, pues a partir de ahí le hicimos una segunda invitación. Debo decirle que ese primer día yo le dije, lo invité 3 días, le dije, oiga maestro, no se venga nada más en la mañana, le voy a pedir un favor. La primera vez que lo invité, véngase y estése cuando menos un fin de semana, aproveche San Luis Potosí, queremos tratarlo, queremos hacer una reunión con profesores, le dije yo. Mire, si normalmente yo voy de entrada por salida, por la agenda apretada, pero entonces déjame organizarme y te propongo la fecha de mi visita. Y aceptó estar con nosotros 3 días, la primera vez que vino. Y entonces le invitamos. Y no sabíamos, doctor, que tenía familia aquí. Yo había escuchado unos Carpizo y bueno, cuando él hablé por teléfono dijo, ahí tengo unos primos, tengo unos familiares, me dijo. Esa primera vez que vino, me presentó a sus familiares, cenó con sus familiares, uno de los 3 días que estuvo, y siempre les hablaba y demás, pero son de la misma rama que vienen de Campeche, los Carpizos son originarios de Campeche. Correcto. El hermano mayor del papá del doctor Carpizo fue el que se quedó aquí en San Luis Potosí, que se avecindó aquí en San Luis Potosí. Y entonces, bueno, cuando lo tratamos y tal, lo lleva sabíamos que tenía que, inclusive me dijo, oye, fíjate que me han puesto, tengo que llevar una persona que me cuide, tú sabes que yo soy una persona sencilla, pero me han insistido tanto, me dicen, que me lleven, no se preocupe, usted tiene que traer a una persona que lo custodie, nosotros no tenemos inconveniente de traerlo. Vino, le entregué mi tarjeta y cuando lo fui a despedir la primera vez allá al hotel, dije, doctor, le di una tarjeta, doctor, aquí tiene mi tarjeta, mi celular, el teléfono de casa, usted es mi huésped 24 horas. Si usted se siente mal a la 1, 2, 3 de la mañana, usted dígame, usted es mi invitado y en ese momento vamos al hospital. Y entonces me dijo el doctor Carpizo, ahí fue, me dijo, don Isidro, ¿tiene la bondad de anotar mi celular? Dije, bueno, nada más con las reservas del caso, me dice. Usted es mi amigo, era un hombre con un don de gente, es impresionante, un hombre sencillo. Sí. Y con una gran visión de la gente, o sea, tener una sensibilidad para identificar a la gente, sí, pero extraordinaria. Sí, señor. Y entonces, cuando estuvo aquí, nuestro entonces rector, licenciado Mario García, y el licenciado Fernando Sánchez Larraga, me dicen, oye, pues vamos a llevarlo también a la Huasteca. El rector era de la Huasteca, yo soy híbrido, bueno, nací en la Huasteca y la familia de mi madre son de aquí de la ciudad capital. Es un renegado, es lo que es Fernando. Salud, el renegado. Y entonces le hicimos una segunda invitación. Oiga, vamos a la Huasteca. Sí, cómo no, me encantará y tal. Vino primero a San Luis de otra conferencia y nos fuimos 3 días. No fue una conferencia, fue un congreso, el Congreso de Amparo. Lo juntamos con el Congreso de Amparo en el 2008 y nos lo llevamos a la Huasteca 3-4 días. Bueno, pues quedó encantado, ¿no? Visitó el sótano de las golondrinas, de una conferencia, lógicamente, en la unidad académica multidisciplinaria Zona Huasteca. Encantados, los profesores lo trataron muy bien también allá, las autoridades, los profesores, histórico completamente. Sí. Pero el señor andaba a pie con nosotros en Ciudad Valle, recuerdo, le voy a platicar esta anécdota. Estábamos en el centro, justamente donde está una balaustrada que da hacia el río, y quería conocer la catedral, que es hermosa. Pues de ahí a la catedral hay un viaje.
Sí, y el sí. calorón en marzo, ya en estas fechas, ahí en Valles, imagínese. 40 grados. Y dice, vámonos a pie, a mí me gusta caminar. Le digo, oiga, doctor, pero aquí con estas inclemencias, dijo, usted no se preocupe, usted no aguanta. Le digo, no, por supuesto que si usted quiere ir, vamos, ¿verdad? Y entonces el director me dice, pues acompáñalo, me dice, no hay problema. Y nos fuimos caminando desde ahí hasta la cátedra, una cosa impresionante, ¿no? O sea, era muy disciplinado. ¿Y contento? Contento. Le aplicó lo mismo usted con la de quédese 2, 3 días, quédese el fin de semana, con lo que le hizo a usted en Nápoles, ¿no? Fíjese que quédese 2 días, Isidro. Fíjese que en 2008, en ese año me parece que también fue, hubo un congreso en Caserta. Feliz aniversario Constituciones, porque cumplían 20 años la de Brasil, 15 años la de o 16 la de Colombia, nuevas constituciones, la de España también tiene creo 25 años, en fin, o 30, y hicieron un congreso que organizaron unos profesores de Bolonia y de Nápoles en Caserta, cerca de Nápoles, un congreso internacional al cual tuvimos la oportunidad de asistir. Y el doctor Carpizo me dijo previamente, oye Isidro, no sé cuál es tu plan ahí en el congreso, pero yo te sugiero, fíjese lo que es extraordinario, si tú no tienes inconveniente, quédate 2 días en Nápoles. Esta es la 8ª vez que voy a estar en Nápoles, me dice, y yo les enseño Nápoles, me dijo. Algo de Cicerone. No, extraordinario, ¿no? Pues lo organizamos así, 2 días nos pasamos en Nápoles, y decían los profesores en el congreso, decían, el profesor Carpizo sabe más de historia y de cultura de los romanos que muchos profesores italianos hoy por hoy. Lo dijeron los profesores italianos, porque sí. Yo les comentaba que íbamos a ir a Nápoles y que la guía iba a ser el maestro Carpizo. Dice, no tienen ningún problema, dice, te va a enseñar mejor Nápoles que un italiano. Magnífico. Y nos llevó a pasear toda esa parte bellísima del Museo Arqueológico, nos llevó las pinturas de Caravaggio, en fin, extraordinario, con su guía Michelin. Sí, la guía. Siempre llevaba el maestro. La guía. A mí me encantó Fernando Cardona, que fue jefe de prensa del presidente de la Madrid, otro constitucionalista, y que me dice en la televisión, conocí al maestro Carpizo en un bar, en el Bar León, y nadie piensa que un hombre de ese tamaño, de una catedral viva, pues vaya a un lugar como el Bar León, pero es que era un ser humano, natural y sencillo. ¿Vemos otra fracción, doctor? Claro que sí. Adelante, Jacobo. Su lucha en contra de la Constitución de 1836 fue en defensa del Estado de Derecho y del valor de la ley. 2011. Esos valores se encuentran actualmente tan maltrechos como en aquel entonces. De nuevo, hay que regresar al pensamiento y a la acción de don Ponciano Arriaga. En 1841 se desempeñó como regidor del ayuntamiento de esta ciudad de San Luis Potosí y luchó porque se revisara la Constitución espuria, por lo cual fue destituido, así como todo el ayuntamiento, y se le encarceló. En 1847, aquí, en San Luis Potosí, promovió y logró la aprobación de la Ley de Procuraduría de Pobres, que se constituyó por 3 procuradores designados por el gobierno y cuya función consistía en ocuparse exclusivamente de la defensa de las personas vulnerables, denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se cometieran, ya en el orden judicial, ya en el político o militar del Estado, bien tenga su origen de parte de alguna autoridad o bien de cualquier otro funcionario o agente público. Esta Procuraduría de Pobres es el antecedente más remoto que existe en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de todo el sistema no jurisdiccional de defensa de los mismos. Ponciano Arriaga es un visionario, defensor de los derechos humanos,
¿Cuánto necesitamos hoy en día de esa visión de Arriaga? La Procuraduría de Pobres tuvo existencia breve debido a la invasión norteamericana a México. Vamos a un corte y regresando voy a pedirle al doctor Isidro de los Santos que nos hable del doctorado del doctor Carpizo, del doctor honoris causa aquí en San Luis. No se vaya. Le pido entonces, por favor, doctor Isidro de los Santos, que nos ayude a refrescar esto del doctorado, del doctor honoris causa del doctor Carpizo Magrego, si nos hace favor. El doctor Carpizo se venía vinculando con la Facultad de Derecho a partir del año 2007 y había una promoción, un impulso por parte de nuestra universidad de retomar estos reconocimientos que no se habían concedido, estaban reglamentados por ahí y prácticamente no se habían concedidos. Y el anterior rector, el licenciado Mario García, empezó a retomarlos y empezó a concederlos. El primero, como usted sabe, Mario Vargas Llosa, se le concedió a Carlos Monsiváis, a Fernando Sabater, pues un mexicano, extranjeros, en fin, la mayoría eran extranjeros, y yo lo había platicado con Fernando, el licenciado Fernando, el director, que pues había que buscar nuestro espacio en la Facultad de Derecho, ¿verdad? El rector en ese entonces, Mario García, siempre se preocupó por impulsar todas las entidades académicas, pero sobre todo su escuela, claro, su escuela de Derecho. Y entonces platicando, bueno, pues obviamente ya le había puesto el ojo el licenciado Mario García, porque bueno, y cuando me preguntó el licenciado Fernando, oye, ¿cómo ves? El licenciado García quiere ya dárselo a un abogado, ¿y en quién tienes pensado? Le dije, pues no hay mucho que pensar, Fernando, tú ya sabes que con sobrados méritos, somos carpicistas. Así es, don Jorge Carpizo va a la cabeza. Y entonces el rector formó, por disposición del reglamento, obviamente, un jurado, una comisión integrada por 5 especialistas del área, ¿verdad? 2 de nuestra institución y 3 foráneos. Participaron el doctor Manuel Vidaurri, que es secretario general de la Universidad de Guanajuato, por parte de San Luis Potosí, el doctor Martín Beltrán, y de la UNAM participó don Hugo Arriaga, un gran amparista, que también tiene alguna obra y tal, y el profesor Elisur Arteaga Nava, profesor de la Universidad Metropolitana, especialista en Derecho Constitucional con obra escrita, y bueno, pues de otra institución seria, como es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también ha profesado mucho tiempo, don Elisur Arteaga, en la Escuela Libre de Derecho, que por cierto, también lo comento en estos momentos, fue discípulo de un gran constitucionalista potosino, a saber, don Manuel Herrera y Lazo, Herrera y Lazo, que también dejó obra escrita, fue discípulo de él en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, don Manuel fue un hombre muy distinguido, ¿no? Y se formó el sínodo, se hizo un dictamen consensado, ¿verdad?, entre los 5, y se hizo la propuesta al Consejo Directivo Universitario para que emitiera su decisión final. Cuando se le comunica al doctor Carpizo, estaba en Alemania, bueno, para avisarle que iba a ser condecorado. Entonces me pidieron las autoridades que me lo ubicara. Estaba en el Max Planck, en un instituto, de profesor visitante, y yo le mandé un correo. Primero hablé a la universidad con su secretaria, doña Isabel Cacho, y le digo, oiga, me urge hablar con el doctor. ¿Está afuera, doctor? Me dice, está. Pero mándele un correo. Se lo ahora sí se puede. Y fíjese, o sea, al día siguiente, yo le desea contactarlo. No le dije, ¿para qué, maestro? Doctor Carpizo y tal, tengo que platicar con usted. Y él no se imaginaba, ¿no? Claro. Y se reporta, me da un celular al que se le puede hablar,
y le comentamos el hecho, la noticia. Y sobre todo, bueno, yo le comentaba, nuestra carrera de Derecho, bueno, había estado un tiempo con una, digamos, mala fama bien ganada, porque hay que decirlo, y yo comentaba con las autoridades, hay gentes en nuestra área, en el área jurídica, que han hecho bien las cosas, que son referentes, que son hombres paradigmáticos y que es una de las grandes carreras, la carrera de Derecho, de las carreras madre, por así decirlo, en toda la historia, inclusive, ¿no?, de las más antiguas, en la historia de la humanidad. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces tenemos que retomar y recuperar el ámbito de la carrera, y se nombró al doctor Jorge Carpizo MacGregor, que ya había sido condecorado, lógicamente, por la Universidad Complutense de Madrid, donde había estudiado. ¿Y cómo reaccionó, Isidro? No, extraordinario, o sea, comprometidísimo siempre, ¿no? Le dio gusto. Le dio gusto, dice, oye, Isidro, inmerecido, bueno, yo les agradezco, ustedes son mis amigos, porque era un hombre muy sencillo. Sí, sí, sí. Era un hombre humilde, sí. Era un hombre de gran calidad humana. Sí, bueno, el velatorio en donde estuvo su cuerpo hace 72 horas casi, un poquito más, fue en el ISSSTE. En el ISSSTE, así es, que era la prestación que tenían los profesores universitarios. Correcto. Él respetó todo eso. Él respetó, o sea, y una cuestión austera, el homenaje muy bonito, Sí. El homenaje le hicieron a la UNAM, extraordinario. Sí. Tuve la oportunidad de asistir, la Fueron verdad. Todos los rectores vivos. Todos los rectores. Ex-rectores vivos. Al que no vi por ahí, a González Casanova. Sí, correcto. Es el único que no me tocó ver. Estará enfermo. Y yo creo que estará enfermo. Yo pienso también sí, que... yo me sorprendí mucho, los caballeros ahí presentes, muy conmovedor, y el maestro Narro, deshecho. Completamente. Deshecho. Completamente. Nos sentimos los académicos en un estado de orfandad. Sí. Porque... Además, esto no previsto. Cuando alguien enferma y agrava, bueno, ya está uno contemplando la posibilidad. Pero esto fue, ni sabíamos que estaba yendo al hospital, ¿verdad? ¿Usted cuándo se enteró? Yo me enteré el mismo viernes porque recibí una llamada del secretario particular de nuestro rector, del arquitecto Manuel Fermín Villar, y para confirmar la noticia, alrededor de las 4 de la tarde. Sí. Y entonces, ¿por qué pensábamos? Dijo, no vaya a ser también una falsa alarma, como hace 8 días antes había habido una falsa alarma con un abogado distinguido político aquí de San Luis con Juan Potosí, Ramiro. Con Juan Ramiro Robledo. Sí, lo mataron. Sí, Entonces sí. pensábamos en un principio que también podía ser una falsa alarma. Sí. Y bueno, yo hablé con unos más allegados colaboradores académicos y inmediatamente me acabo de enterar también la noticia, te la confirmo. Y bueno, además se difundió por todos los medios de manera masiva, inmediatamente. Y fue muy lamentable, ¿no? Esperamos, sigue siendo. Tenía la esperanza, el doctor Carpizo, un hombre muy disciplinado, muy cuidado, con siempre se ejercitaba, cuidaba su alimentación. Era un hombre que pensamos que habíamos sido 2 décadas cuando menos con su capacidad intelectual y con proyectos, ¿no? Fue muy pronto, realmente una partida prematura, ¿no? Sí, señor, muy sentido por eso, porque lo debimos de haber aprovechado más. Doctor, nos quedan 5 minutos, se los voy a dar todos, para que a nuestra audiencia y a mí mismo nos haga favor de hacer alguna referencia que usted traiga en su mente, en su corazón, del maestro Carpizo MacGregor. Por favor. Sí, le decía que bueno, fue una partida anticipada, y yo me percaté en el ambiente que rodeaba en derredor, en el cuerpo presente del doctor Carpizo el día de su homenaje. Teníamos todos quebrados la voz, las lágrimas encima, porque realmente créanme que tuve una cercanía con él importante, porque él era un hombre muy sencillo, ¿no? Porque él, o sea, yo sí se lo comentaba. Sí. Yo le llamaba a su casa, él me contestaba el teléfono o el celular. Sí, sí. Cuando yo le dije, cuando le invité la segunda vez, doctor, entonces me pongo de acuerdo con su secretaria, doña Isabel Cacho, que también fue una de los personajes muy acercadas a él. Con ella me comunico. María Quiterio es su cocinera, también es de las más, una cocinera que desde con su mamá estaba, y que publicó un libro, está editado por Porrúa, sobre recetas de comida mexicana y particularmente del sureste, de la mamá del doctor. Y lo prologó el doctor Jorge Carpizo. Así es. Sí. María Quiterio, que estaba destrozada, ¿no? También. No, se va a morir. Es una cosa terrible, terrible. Y yo tuve la suerte, cuando vino el doctor Carpizo a recibir su
doctorado honoris causa, de convivir inclusive con su hermano, con Carlos, con una sencillez, y con su sobrino, Sí, un joven. un joven Enrique Carpizo, Sí, lo un vi. joven brillante, Sí, que fíjese lo que son las coincidencias. Hace 8 días, bueno, la semana pasada, vino a presentar su libro aquí a San Luis sobre derechos humanos, la interpretación, este joven, interpretación constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se lo presentamos aquí en San Luis Potosí el jueves 22, me parece que fue del mes pasado de marzo, y el viernes 23 lo presentamos en Ciudad Valles. Convivimos sábado y domingo, y el viernes siguiente, el viernes pasadito, o sea, la noticia terrible, ¿no? Y este es eso, bueno, pues hemos comentado los académicos que nos dolió su partida, que tiene que haber unión y tiene que haber seguimiento de los proyectos que el doctor Carpizo tenía en mente. Las enseñanzas que nos transmitió. Y nos deja un legado muy importante que seguramente otros van a continuar o continuaremos, ¿verdad? Y le anticipo una cuestión, bueno, que en lo personal me da gusto, porque cuando estuvimos ahí en el evento, una de sus discípulas me dice: Isidro, me dice, alcanzó a terminar tu prólogo. De su libro. De un libro que estamos por terminar también nosotros y que queremos publicar este año. Hombre. Y si usted me da la oportunidad, bueno, lo vendríamos a presentar con mucho gusto. Permítame usted que sea aquí en este espacio televisivo donde lo hagamos. Y para mí es una distinción y una responsabilidad muy grande de continuar con su legado, de continuar con su obra, con su sencillez, con sus aportaciones, con su preocupación real por este país. Correcto. Porque era un hombre, un adelantado, un patriota, un hombre que fue fiel a sus convicciones, a sus ideas. Siempre, probablemente, seguramente, no acertó en todos sus juicios, pero la mayoría de ellos siempre caminaban. ¿Cómo no? De una gran enseñanza. Y tenían consenso. Doctor, quiero pedirle su permiso para agradecerle al señor Miguel Ángel Aguilar, de aquí del Centro Histórico, que nos manda un saludo muy afectuoso. Le agradezco mucho sus conceptos y, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Nos tenemos que ir, se acabó el tiempo, pero que no sea la última, mi querido doctor. Con mucho gusto, don José Manuel. Estoy a sus órdenes, yo le agradezco su invitación y le agradezco que usted se sume también y que compartamos en ese momento los mismos sentimientos y tengamos reconocimiento a un prócer, un patriota, como estoy plenamente seguro lo fue el doctor Jorge Carpizo MacGregor. Sí, señor. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana, a esta misma hora, por este mismo canal. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima y la paz, por supuesto. La paz a todos. Gracias.